Cordial saludo. Hoy vamos a estudiar la práctica número 8, que es validación de métodos analíticos. Ya habíamos tenido una práctica anterior relacionada con la prevalidación. En este caso, vamos a trabajar el análisis de datos de prevalidación y validación de un método que es la determinación de cloro residual en aguas potables. Entonces, vamos a trabajar para todos los grupos los mismos datos y vamos a hacer lo siguiente. Entonces, los pasos del informe son: primero, deben diligenciar el procedimiento para la determinación de cloro residual en aguas potables, que yo les adjunto con esta guía. Entonces, pues, este formato tiene pues el logo de la OPTC, el nombre del laboratorio de control de calidad y el título, que es determinación de cloro residual en aguas potables por el método yodométrico. Está al alcance entonces la norma referente, que es una norma de la APA, y específicamente pues dan el método para que ustedes por favor la busquen y llenen todos los subtítulos que aparecen en este formato. Es lo mismo que hicieron en la prevalidación, sino que en este caso va a ser específicamente para cloro residual en aguas potables por el método yodométrico. Luego van a ver el archivo de los datos de validación, que es el segundo archivo que les adjunto, donde van los datos de validación y con base en el cual ustedes van a trabajar y obtener diversos resultados. Entonces, en la prevalidación van a trabajar primero con la verificación de la balanza analítica. Además, hay otro archivo, perdón, me adelanto acá, que es un archivo se llama informe de validación. Entonces, en el informe de validación van a ir todos los resultados de los que vamos a hablar de aquí en adelante. ¿Listo? Entonces, en verificación de la balanza analítica, pues les muestra unos datos de temperatura, los gramos de la pesa y las réplicas de pesaje hecho con cada una de las pesas. Ustedes van a elaborar una tablita como esta, donde va la pesa, la tolerancia la pueden buscar en internet según las pesas según de qué tamaño es la pesa, las réplicas, va para 10 réplicas, la temperatura, la masa promedio, la desviación estándar, el error relativo y el coeficiente de variación. Listo, con los datos que yo les envié, van a armar una tablita como esta. Para la calibración de material volumétrico, entonces se les adjuntó el material, por ejemplo, el balón, este es de balón, calibración de balón aforado, entonces va el peso inicial del balón, el peso final con el agua, entonces ustedes van a sacar los datos de peso, los datos de calibración según la guía de calibración de material volumétrico que les adjunto y que ustedes de pronto trabajaron en la analítica 1, ¿listo? Pero sin embargo yo se las adjunto para que ustedes saquen los datos de acuerdo a las tablitas que aparecen al final de esta guía. Listo, entonces los resultados ustedes van, creo que para 5 pipetas volumétricas, 5 balones aforados y 5 mediciones de bureta. Entonces, de acuerdo a eso, ustedes van a llevar acá van a registrar como resultado una tablita como esta. La referencia ustedes la encuentran en internet. Por ejemplo, para pipeta de 10 mililitros generalmente encuentran la referencia o tolerancia. A eso se relaciona, que es como el error absoluto que permite cada material. Entonces, pues verifiquen que puede ser clase A o clase B. Lleva el volumen medido, el promedio de las mediciones, desviación estándar, coeficiente de variación y porcentaje de error relativo. ¿Listo? Luego van los datos de linealidad. Ustedes tienen dos curvas, tienen de rango bajo y rango alto para cloro residual. Entonces, como ustedes ya han investigado el método, entonces ya saben que es titulación con tiosulfato de sodio. Y pues para la curva de rango bajo tienen 3 mediciones, hacen el promedio y por favor registran la desviación estándar, hacen la curva de calibración y sacan la fórmula, el que tiene la fórmula lineal incluyendo el R cuadrado para mirar cómo está. Y además de esta pueden sacar, como ven acá, la sensibilidad, ¿listo? Entonces la registran también. Van también 7 datos para la determinación del límite de detección y del límite de cuantificación según
lo vimos en las diapositivas de validación de métodos analíticos. Entonces determinan estos dos con estos datos que les adjunto. Además, recuerdan ustedes que vimos nosotros el sesgo, entonces pues les reporto 10 mediciones de mililitros de tiosulfato. Por favor, en este caso ustedes deben pasar estos mililitros de agente titulante a concentración de cloro residual. ¿Listo? Para llevar a cabo el sesgo. Entonces aplican estas tres fórmulas que, como yo les decía, se parece, bueno, este es porcentaje de recuperación y esto se parece a error absoluto y error relativo. Además, van datos de repetibilidad y reproducibilidad. Por ejemplo, aquí vemos los datos de repetibilidad, cómo van de esta forma también. O sea, les pido el favor que acá también, como es volumen del agente titulante, pasan esto a concentración y luego ahí sí llevan a cabo los análisis estadísticos, como vimos en las diapositivas de validación de métodos analíticos, que este es un método volumétrico y el que les expliqué como ejemplo también. Entonces se guían por estas diapositivas. Perdón, ya en la validación se les va a dar 5 días de análisis por duplicado. Se supone que este es el promedio de cada analista, que son 2 analistas diferentes. Entonces determinan las mediciones que indica el cuadro de validación. Listo, que está en las diapositivas que ya les decía. De igual forma, aquí también deben pasar a concentraciones los datos de mililitros y además deben hacer el análisis de varianza comparando los días de análisis y en cierta forma mirando a ver si pueden hacer el análisis de varianza comparando el analista 1 y 2. Esto equivaldría a un analista y este a otro analista. Ese sería el promedio de mediciones. Si ustedes quieren, colocan otros 2 similares para ver si pueden hacer el análisis de varianza. Recuerden que deben colocar las hipótesis, la nula y la alternativa de acuerdo pues a la validación del método que están llevando a cabo. También va una carta control. Entonces acá lo que ustedes tienen que hacer es analizar los resultados de la carta patrón de cloro residual que se llevó a cabo como por 10 o 12 días y discutir. Y como les decía, el informe de validación, entonces tiene pues el nombre de informe de validación, va el objetivo, entonces ustedes acá cambian lo que está en amarillo por el método, va el fundamento del método y otras cosas del método, además van las condiciones de trabajo, el procedimiento, que es lo que se hizo en prevalidación y validación, entonces que se hizo, por ejemplo, verificación de la balanza con 10 réplicas, con tales pesas, este es el procedimiento de prevalidación y validación, ¿listo? Por ejemplo, y luego en los resultados deben ir las tablas y figuras con los resultados, el análisis estadístico, es decir, los análisis de varianzas, los promedios, los coeficientes de variación, las desviaciones estándar, los errores y finalmente pues los atributos o características de desempeño del método que ustedes logren sacar. Este es un ejemplo, pero las que ustedes logren sacar, las conclusiones y finalmente la bibliografía. Las conclusiones sobre la validación del método, ¿listo? Y el informe, entonces cada grupo va a subir 2 archivos donde va uno el procedimiento del método en el formato enviado y otro el informe de validación con todos los resultados de los que hablamos anteriormente. Entonces, esta práctica de laboratorio vamos a dejar 2 sesiones para esta práctica, teniendo en cuenta pues el alto grado de trabajo que implica. Entonces, serían lo equivalente a 2 prácticas de laboratorio. ¿Listo? Entonces, muchas gracias y cualquier duda pues pueden preguntarme por correo electrónico o por WhatsApp. Gracias.